Muy buenos días, queridísima familia de Dios. Un saludo muy especial. Bienvenidos una vez más a esta meditación y oración del Evangelio del día viernes 24 de febrero de 2023. Gracias por estar presentes en este canal. Gracias porque somos una gran familia de Dios a los pies de su palabra. Le damos una cordial bienvenida a aquellos que se vinculan por primera vez. Les habla Juan Alberto Echeverri, un laico comprometido de la Iglesia Católica. Y como siempre vamos a orar pidiendo la inspiración del Espíritu Santo para que nos ilumine en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre de amor, de bondad, de misericordia, queremos darte gracias por este nuevo día que nos has regalado, por el don de la vida, por tu amor. Gracias, Señor, por cada camino que nos permites emprender cada día. Pedimos que esos caminos nos lleven a tu presencia, Señor, que andemos por la senda del bien. Queremos postrar a tus pies nuestro corazón y darte gracias, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros, todas las dádivas materiales, emocionales y espirituales. Y también con un corazón contrito y humillado queremos pedirte perdón por todos los pecados que seguimos cometiendo, las injusticias, las mentiras, el orgullo, la soberbia, la vanidad espiritual, la vanidad intelectual, la vanidad física. Perdónanos, Señor. Te pedimos perdón por el egoísmo, por las rencillas que tenemos con unos y otros, por los rencores que guardamos en el corazón. Te pedimos perdón, Señor, porque no hemos sabido manejar nuestro cuerpo como a ti te agrada, Señor, tal vez entregados a la fornicación, a la gula, al trabajo desmedido. Perdónanos, Señor. Hoy quisiéramos una vez más también pedirte que nos regales una unción renovada de tu Santo Espíritu. Ven, Espíritu Santo de Dios. Yo te invito, hermano y hermana, que tú pidas el Espíritu Santo. Dile: ven, Paráclito, ven, oh dulce huésped del alma, ven, oh divino consolador, ven, intercesor nuestro. Ven, porque nosotros no sabemos orar como es debido, mas tú acudes a nosotros con gemidos inefables. Ven, Santo Espíritu de Dios, y llénanos de ti. Ven y alégranos el corazón. Ven, inspíranos en esta palabra. Ven y regálanos el don de la sabiduría y el discernimiento, y ayúdanos a poder comprender esta palabra. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús y por la intercesión de la Santísima Virgen María. Amén y amén. Pues vamos de lleno, mis queridos hermanos, con las lecturas de este día. Primera lectura tomada del libro de Isaías en el capítulo 58, versos 1 al 9a. Dice así: Esto dice el Señor Dios: grita a pleno pulmón, no te contengas, alza la voz como una trompeta, denuncia a mi pueblo sus delitos, a la casa de Jacob sus pecados. Consultan mi oráculo a diario, desean conocer mi voluntad, como si fuera un pueblo que practica la justicia y no descuida el mandato de su Dios. Me piden sentencias justas, quieren acercarse a Dios. ¿Para qué ayunar si no haces caso? ¿Mortificarnos si no te enteras? En realidad, el día de ayuno hacéis vuestros negocios y apremiáis a vuestros servidores. Ayunáis para querellas y litigios y herís con furibundos puñetazos. No ayunéis de este modo, si queréis que oiga vuestra voz en el cielo. ¿Ese es el ayuno que deseo en el día de la penitencia? ¿Inclinar la cabeza como un junco, acostarse sobre saco y ceniza? ¿A eso llamáis ayuno, día agradable al Señor? Este es el ayuno que yo quiero: soltar las cadenas injustas, desatar las correas del yugo, liberar a los oprimidos, quebrar todos los yugos, partir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, cubrir a quien ves desnudo y no desatender de los tuyos. Entonces surgirá tu luz como la aurora, enseguida se curarán tus heridas, ante ti marchará la justicia, detrás de ti la gloria del Señor. Entonces clamarás al Señor y te responderá, pedirás ayuda y te dirá: aquí estoy. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, pues mis queridos hermanos, esta palabra preciosa es el verdadero ayuno. Está en Isaías 58. Vale la pena que le demos una leída a todos con mucho detenimiento para que podamos sacarle a esta palabra que tiene muchísimo para sacarle. Pues el Señor le está hablando primero al profeta. Al profeta le está pidiendo que levante la voz fuertemente, que grite a su pueblo. Es interesante saber que cualquiera de nosotros puede ser el profeta de Dios, que debe hablarle a su pueblo. Bueno, importante entender esto. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios en la actualidad es el pueblo que es bautizado y que es consagrado a Dios.
casi que es el pueblo de los cuales estamos asistiendo a la Eucaristía, que nos hemos consagrado a Dios, que vamos a misa con frecuencia o al menos cada 8 días. Es un pueblo que se dice que es pueblo de Dios, ¿no? Y el Señor quiere que le saquen cara sus pecados a ese pueblo. ¿Por qué? Porque ve una hipocresía en su comportamiento. Hace prácticas religiosas, por ejemplo, como en cada cuaresma hacemos ayuno y hacemos abstinencia, pero no cambiamos nuestra conducta. Así que hoy nos invita a cambiar nuestra conducta. Porque además le dice a ese pueblo, ustedes me dicen que yo no escucho sus oraciones, que para qué orar y que para qué hacer tantas cosas si yo no escucho sus oraciones. Y creen que ese es el ayuno que me gusta, el que ustedes hacen, que es echarse ceniza en la cara, recostar la cabeza como un junco, mostrar cara de tristeza porque no han comido nada. Pues eso no es lo que a mí me agrada, dice el Señor. El ayuno que me agrada es este. Primero, que rompas los yugos de la injusticia. ¿Por qué? Porque hay gente que hace ayuno pero sigue siendo injusta con sus empleados. Porque hay gente que hace ayuno pero sigue haciendo negocios y con el corazón lleno de ambición económicamente. Con esto no estoy diciendo que no se hagan negocios. Con esto me estoy refiriendo a la ambición económica que tenemos muchas veces, ¿no? Hay gente que no deja de trabajar un domingo porque necesita enriquecerse más. Y a eso es a lo que se refiere. Yo no estoy hablando, por ejemplo, de un médico que atiende a un paciente un domingo, ni estoy hablando de una droguería, una farmacia que atiende a una persona que necesita el medicamento el domingo. No se trata de eso. Se trata de que cuando hay ambición en nuestra vida, que ni siquiera le dedicamos el día al Señor, el día que le corresponde al Señor, para ser agradecidos con Él. Entonces empieza a narrarles una cantidad de cosas que están haciendo que no le agrada al Señor, y cuántas de esas hacemos nosotros que tal vez tampoco le agraden al Señor. Puede ser que nosotros entremos en esta cuaresma haciendo un ayuno, pero sigamos robándole el tiempo a la empresa, mintiéndole a la familia, sigamos fornicando, sigamos con envidias, con amarguras, con egoísmos, con rabias, con molestias. Mira, aquí dice que presionan a sus servidores. ¿Cuántos están presionando y esclavizando a sus servidores? Pero no solamente eso, dice hasta puñetazos dan, porque seguimos con ira, seguimos con agresión y con reactividad en nuestra propia casa. Y fíjate, y decimos que hacemos ayuno. Por eso le dice al profeta, alza la voz y grítale en cara a mi pueblo. ¿Cuál es el ayuno que a mí me gusta? Está diciendo. El ayuno que a mí me gusta es este: que rompas las cadenas de la injusticia, que desates el yugo de los que tienes oprimidos, que compartas tu pan con el que tiene hambre, que compartas bienes con el que tiene pobreza, que vistas al desnudo, que des de comer a todos los hambrientos, que seas una persona buena. Eso es lo que quiero de ustedes, que su ayuno se convierta en obras concretas del corazón, que rompan toda injusticia. Eso es lo que quiero de ustedes. Y mira lo que dice tan hermoso: entonces así tu luz brillará y tus heridas sanarán prontamente. ¿Cuántos de nosotros estamos enfermos espirituales, enfermos emocionales, enfermos físicos? Porque es que hemos llevado una vida mala. Realmente hemos llevado una vida que no está de acuerdo con la perfecta voluntad de Dios. Esa es la verdad. ¿Para qué nos vamos a decir mentiras creyéndonos muy santos? No. Y claro, si empezamos a enderezar nuestra vida conforme a esto que nos está pidiendo, mira, es una promesa hermosa que nos hace. Nos está diciendo, sanarán pronto tus heridas. ¿Cuáles heridas? Las del cuerpo, las del alma y las del espíritu. Claro que van a sanar. Pero al final además dice, entonces, si me hablas, ahí sí te escucharé. Tu Dios te escuchará. Fíjate cómo nos está dando una capacitación en cómo hacer que Dios escuche nuestra oración. Cuando somos personas generosas, cuando amamos a los demás, cuando rompemos toda injusticia, cuando de verdad de corazón transformamos nuestra vida y nos acercamos a Dios con un corazón verdaderamente contrito y humillado y queremos hacer el bien. De lo contrario, así vayamos a misa cada domingo. Si seguimos pecando, si seguimos abusando de nuestros empleados, no pagándole la seguridad social, burlándonos de los demás, siendo injustos, malgeniados, agresivos, violentos en nuestra casa, pues seguramente no van a sanar nuestras heridas. Pero hoy nos está dando un tip maravilloso de un ayuno que tiene una clase muy, pero muy diferente a lo que Dios pide de nosotros. Vamos con la lectura del Salmo de este día, que es la segunda parte del Salmo 50. Y vamos a responder: un corazón quebrantado y humillado, oh Dios, tú no lo desprecias. Un corazón quebrantado y humillado, oh Dios, tú no lo desprecias. Misericordia, Dios mío, por tu bondad,
Por tu inmensa compasión borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Un corazón quebrantado y humillado, oh Dios, tú no lo desprecias. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad en tu presencia. Un corazón quebrantado y humillado, tú, oh Dios, no lo desprecias. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. El sacrificio agradable a Dios es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado. Tú, oh Dios, tú no lo desprecias. Un corazón quebrantado y humillado, tú, oh Dios, tú no lo desprecias. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, comienza el salmista diciéndole: por tu gran bondad, ten misericordia de mí, oh Dios. ¿Por qué? Porque la persona que reconoce que es frágil, que tiene un Dios, un ser superior que le ama, un ser superior que es bueno, y se reconoce a sí mismo pecador, esa persona, pues obtiene la misericordia de Dios, porque Dios es rico en misericordia. Dice la palabra de Dios: tardo a la ira y rico en clemencia. Ten clemencia de mí. Le pedimos al Dios de la vida que tenga clemencia de nuestros pecados. Él nos puede perdonar. Así que el salmista nos invita a que nosotros reconozcamos lo mismo: misericordia, Dios mío, por tu bondad. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. ¿Y quién lavó nuestros pecados? Nuestro Señor Jesucristo, con su preciosa sangre en la cruz. Este salmo es compuesto por el rey David después de que pecó con Betsabé. Y le está diciendo al Señor: lava mi pecado, porque el único que lo puede hacer es Dios. Dios es el que puede borrar nuestras culpas, el que nos deja 0 kilómetros de nuevo para volver a emprender el camino. Y por eso nos acercamos a Él, y por eso dejó el sacramento de la reconciliación en cabeza de los apóstoles, que son los sacerdotes. Y entonces con humildad dice: pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Esta es una persona diferente, la persona que reconoce que siempre tiene pues pecados en su vida. Por eso es que todos los días cuando hacemos esta liturgia, lo primero que hacemos es pedirle perdón al Señor por nuestras culpas y pecados, porque todos pecamos todos los días. No hay una sola persona que no peque, siempre pecamos. Y por eso dice aquí: contra ti solo pequé, cometí la maldad en tu presencia. Todo pecado que cometemos nosotros es una herida contra el corazón de nuestro amado Dios. Todo pecado. Si tú pecas contra la naturaleza, estás pecando contra Dios. Si pecas contra tu hermano, estás pecando contra Dios. Si pecas contra tu propia vida, estás pecando contra Dios. Si pecas blasfemando a Dios, estás pecando contra Dios. Pues en ese orden de ideas, todo pecado hiere a Dios. Y eso es lo que a nosotros nos debería hacer reaccionar todos los días para decir: ¿cómo voy a ofender a mi Dios? Y al final nos está diciendo algo que tiene que ver con la primera lectura. Y es que los sacrificios que hacemos no son los que le satisfacen al Señor. Dice: podría ofrecerte becerros y de todo, pero eso no es lo que satisface a Dios, sino lo que satisface a Dios es un corazón contrito y humillado. Eso es lo que satisface a Dios, y eso es lo que nosotros deberíamos buscar siempre: satisfacer al Señor con humildad, reconociendo nuestra culpa, pero haciendo un esfuerzo por cambiar. De lo contrario, de nada serviría solamente látigo, látigo y látigo, pero seguimos haciendo lo mismo. Siempre tiene que haber un esfuerzo, y el Señor va a colocar su gracia para levantarnos de donde estamos. Vamos con la lectura del Santo Evangelio de este día. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, tomado del capítulo 9, versos 14 al 15. Dice así: en aquel tiempo, los discípulos de Juan se le acercan a Jesús, preguntándole: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo, y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿es que pueden guardar luto los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que les arrebatarán al esposo, entonces ayunarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, tenemos un evangelio nuevamente corto pero sustancioso. Nos está diciendo la palabra de Dios que los discípulos de Juan se acercan a Jesús para preguntarle: ¿por qué nosotros, o sea, los discípulos de Juan y los fariseos, ayunamos y tus discípulos no ayunan? Bueno, creo que el Señor, pues primero tiene unas respuestas que nos va a dar una idea maravillosa de lo que es y para lo que sirve el ayuno. Pero, sobre todo, tenemos que tener claro
que nuestro Señor Jesucristo viene a darle el verdadero sentido a la fe. Nosotros hacemos muchas cosas, digamos, en fuera de lugar. Por ejemplo, para nosotros lo más importante es nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros creemos en los sacramentos, especialmente el sacramento de la comunión, del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y creemos en la fiesta de la Santa Eucaristía, de la misa. Entonces, para creerme más santo que todos los demás, llego a misa y me pongo en plena elevación a rezar el rosario. O estoy rezando el rosario, o le estoy rezando un librito a un santo o a otra persona. ¿Tú crees que eso está en el camino correcto? Pues por supuesto que no, porque lo más importante es Jesús. Y si en el momento de la elevación, en el momento de la consagración, estamos en otras cosas, estamos en el celular, estamos en cosas que incluso pueden llegar a ser muy religiosas, pues de nada nos sirve, porque entonces no le estamos poniendo el norte, el sentido a nuestra vida. Otra cosa, cuando hacemos oración, entonces estamos haciendo oración de cualquier naturaleza. Señor, quiero pedirte que tengas misericordia de mí, pero con la cabeza estoy pensando en los tamales que me voy a ir a comer o en la deuda que me tiene que pagar fulano. No estás en la presencia de Dios y aparentemente estás haciendo un acto religioso con tu boca, pero no estás en la presencia del Señor. Como quien dice, estás en fuera de lugar, en el tiempo que no es, haciendo lo que no es. Mucha gente piensa que la fe y que la religión tiene algo de ilógico. Cuando rezamos, que es algo ilógico, repetir cosas y decir una cantidad de circunstancias. No. La religión, la fe, la oración tiene una lógica, y es una lógica. Dios nos ha regalado la razón para que la usemos, no para que no la usemos. Entonces, ¿qué están diciendo estos hombres? Le dicen, bueno, nosotros que somos discípulos de Juan ayunamos. ¿Por qué ayunan ellos? Porque ellos se quedaron en el Antiguo Testamento y todavía no habían encontrado a Jesucristo. A pesar de que Jesucristo pues ya estaba en el mundo y ya San Juan había dicho precisamente que lo siguieran a él, porque él no merece ni desatarle las sandalias de los pies, pero a veces nos quedamos en ciertas cosas. Hay vocaciones, o más bien hay, digámoslo así, oraciones y tal vez algunas prácticas religiosas que son muy importantes, muy buenas, pero lo más grande es encontrar a nuestro Señor Jesucristo. Con esto no te estoy diciendo que no reces el rosario, que no hagas la coronilla de la misericordia, que no hagas tal vez esos actos de piedad que haces en muchas oportunidades, pero es que el centro es Jesucristo. Y a veces descuidamos el centro de nuestra vida espiritual, que es Cristo, por dedicarnos a hacer toda una gran cantidad de actos de piedad. Y cuando digo actos de piedad son oraciones y ciertas cosas. Por ejemplo, un acto de piedad maravilloso, que ese sí tiene un valor indescriptible, es el Santo Via Crucis. Por supuesto, ahí está la vida, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es algo maravilloso para nosotros. Eso valdría mucho más que cualquier otra de las oraciones que nosotros hacemos. Pues entonces, los fariseos se quedaron igual en la ley, estaban haciendo lo mismo. Y ahora es cuando dice el Señor, ¿es que acaso pueden los novios, los amigos del novio, que están invitados a la boda, pues hacer ayuno mientras el novio está con ellos? Pues yo soy el novio, yo soy el que se viene a casar con el alma. Mientras tú estés conmigo no tienes necesidad de hacer ayuno. El día que no estés conmigo, ese día sí puedes hacer ayuno. Y en este sentido, varias veces lo he dicho, creo que tengo un video aquí en YouTube sobre el tema del ayuno, y entonces lo he dicho, mira, ayunar sirve, por ejemplo, cuando tú has pecado, cuando tienes una debilidad que no puedes vencer, cuando has cometido un pecado mortal, cuando estás cayendo sistemáticamente en algo que no es bueno, ahí vale la pena hacer ayuno, violentarte, ¿para qué? Para fortalecer el dominio propio. Ahí es fundamental hacer el ayuno. Incluso el ayuno lo puedes hacer cuando tienes un sufrimiento extremo y quieres pedir una alianza al Señor. No está el Señor, sientes que se ha dormido en la barca, sientes que no está escuchándote, sientes que tal vez no está ahí. Ahora ayunar, es orar con el cuerpo. Entonces esta oración con el cuerpo, que es el ayuno, es como gritarle más fuerte al Señor cuando tenemos una necesidad específica. Pero si en este momento estás en gracia, estás confesado, estás comulgando, estás tratando de vivir una vida de servicio en el Señor, pues ¿para qué ayunar? Claro, ahora me preguntarás, bueno, entonces ¿para qué ayunamos en la Cuaresma? Pues precisamente para dolernos por nuestro pecado, porque no hemos vivido en plenitud de la gracia de Dios. Entonces es un tiempo de preparación para poder recibir la resurrección de nuestro Señor Jesucristo después de su pasión y muerte. Pero no es solamente para eso.
El ayuno que hacemos, que lo hacemos el miércoles de ceniza y el viernes santo, o algunas personas lo hacen todos los viernes o incluso los 40 días de la cuaresma, pues ese ayuno sirve también para solidarizarse con el ayuno que tuvo que hacer nuestro Señor Jesucristo en el momento en que lo apresaron desde el jueves santo hasta su pasión y muerte, a las 3 de la tarde del día siguiente. Ese es un ayuno en solidaridad, ofreciéndole al Señor, ayudándole a cargar con los dolores de su pasión. Para eso también sirve este ayuno. Pero si tú estás en gracia, si tú eres una persona que vives bien, si tú eres una persona que estás obrando el bien, ayudando a tu semejante, siendo una persona que oras, que lee la palabra de Dios, que asistes a la Eucaristía, ¿para qué ayunar tanto y hacer tantas cosas? ¿Es que no crees en que Dios te escucha? ¿Es que no crees en que la comunión es la fuente más grande de bendición de Dios? Pues en ese orden de ideas, entonces, muchos de nosotros lo que hacemos es como redundar en la fe. Y esto no es bueno. Es bueno cuando creemos, comulgué y siento que Dios está conmigo y está dentro de mí, Dios no se ha ido. ¿Por qué tengo que hacer este ayuno entonces? Tal vez para mostrarle a los demás que tengo una cara de miseria, que mire lo bueno que yo soy. No, no puede ser para eso, ¿cierto? Entonces llegará el momento donde sí tengamos que ayunar, cuando tengas tu propia debilidad, cuando sientas que has pecado con Dios, cuando sientas que hay un problema grave en tu casa o en tu familia, en ese momento ayunarás y vas a darte cuenta que esa alianza de ayuno va a ser una gran bendición para tu vida y para la vida de todos los tuyos. Dios Padre de amor, de bondad, de misericordia, queremos darte gracias por esta bendita palabra que nos has regalado. Gracias, Señor, porque nos invitas a darle orden a nuestra fe. Gracias porque tú eres el Dios del amor, eres el novio que estás con nosotros, que ha venido a desposarse con nuestra alma. Padre Santo, te alabamos y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesucristo y por intercesión de la Santísima Virgen María. Amén y amén. Pues bien, mis queridos hermanos, si ustedes creen que este video les puede servir a alguien, los invito a que lo compartan. Y también los invito a que se suscriban al canal. Con esto, pues, pueden recibir las notificaciones de los nuevos videos que voy subiendo. Dios los bendiga y si Dios quiere nos vemos mañana en un nuevo video. Chao, chao.